Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola a todos, bienvenidos a la lección número 12 de Semillas en Casa con el título Providencia Divina. Nuestro pasaje es Segunda de Reyes, capítulo 8, versos 7 al 15. Nuestro verso clave es el verso número 13. Nuestros personajes son Eliseo, Hazael y Ben-Hadad. Te invito a observar que Dios se duele con nuestro sufrimiento, pero su dolor no cambia su justicia ni su plan. El objetivo es reconocer que Dios tiene el control de la historia y que, por lo tanto, todo forma parte de su plan. La providencia divina es una doctrina que enseña que Dios tiene un plan que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo, en el cual tú y yo estamos involucrados, y que además de Él haber diseñado el plan, provee todo lo necesario para que ese plan se cumpla según su voluntad. Esa es la doctrina de la providencia divina. Y tenemos varios pasajes que confirman, o más bien que nos enseñan esta doctrina. Y quisiera compartirte nada más algunos. Por ejemplo, Isaías 46, versos 9 y 10 dicen: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. El Salmo 135, verso 6 dice: el Señor hace todo lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Efesios capítulo 1, verso 11 dice: dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El último verso que quisiera compartir respecto a la providencia divina y a Dios teniendo el control de absolutamente todo en su plan es Daniel capítulo 2, verso 21, que dice: Dios quita reyes y los pone. Por lo tanto, todo lo que sucede en la historia general de todo el mundo y también en la historia particular tuya y mía, ha sido previsto por Dios según su voluntad. En cuanto a la voluntad de Dios, la palabra de Dios nos enseña que la podemos... hay dos aspectos generales respecto a la voluntad de Dios. Una de ellas es la voluntad secreta de Dios y otra es la voluntad revelada. La voluntad revelada de Dios es la palabra de Él que tenemos en las Escrituras. Es la palabra que tú y yo leemos diariamente, es la palabra que se nos predica, es nuestra Biblia. Esa es la voluntad revelada de Dios. Pero también está la voluntad oculta, que incluye sus propios consejos escondidos. Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. ¿No se nos pedirá cuenta de ellos? Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Como puedes observar, en este verso se incluyen estos dos aspectos de la voluntad de Dios: los planes secretos de Dios que tú y yo no conocemos, y los planes que sí se nos han revelado a través de su palabra, los cuales se nos han revelado para que lo obedezcamos. Esta voluntad secreta es algo que tú y yo vamos descubriendo conforme va pasando el tiempo. Déjame darte un pequeño ejemplo. Estás esperando respuesta para un trabajo y no sabes cuál es la voluntad de Dios. Eso cae dentro de la categoría de la voluntad secreta de Él, que va a ser revelado el día que te respondan. Si la solicitud se acoge de manera positiva, entonces vas a entender que la voluntad de Dios era que esa puerta de trabajo se abriera para ti. Caso contrario, entenderás que la voluntad de Dios es que esa puerta no se debía abrir
para ti. Pero como puedes observar a través de este ejemplo muy sencillo, la voluntad de Dios oculta se va revelando a medida que va pasando el tiempo. Es decir, tú y yo no tenemos control, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene el control y que en su providencia Él provee absolutamente todo para que su voluntad se cumpla siempre. En ese sentido, nada ni nadie puede resistir a la voluntad de Dios que está prevista desde antes de la fundación del mundo. Por otro lado, tenemos la voluntad revelada, que es la palabra de Dios, a la cual nosotros estamos llamados a obedecer, pero que tú y yo también tenemos la capacidad de resistirnos. Tú dices, ¿pero quién se le puede resistir a la voluntad de Dios? Bueno, tú y yo cada vez que pecamos. ¿Podemos decir que la voluntad de Dios es que pequemos? La verdad es que Dios usa hasta eso como parte de su voluntad, pero cada vez que tú y yo desobedecemos la voluntad revelada a través de las Escrituras, nos estamos resistiendo a la voluntad de Dios, que es que tú y yo obedezcamos su palabra. Respecto a esta voluntad secreta, entonces debemos confiar en que Dios, en su providencia, tiene un plan que, según Romanos, es bueno, agradable y perfecto. Mientras que la voluntad revelada, en la voluntad revelada se nos dice lo que Dios pide de nosotros, mientras que en la voluntad secreta todo se cumplirá pese a cualquier cosa. Dios no quiere la muerte del que muere, eso dice Ezequiel capítulo 18, verso 32, y también quiere que todos los hombres se arrepientan y sean salvos. Sin embargo, Dios no toma por inocente al culpable, según Números 14, 18. Lo primero, entonces, debe observarse a la luz de lo segundo, es decir, lo primero debe observarse a la luz de la justicia de Dios. Y estos dos elementos, como que según nuestra perspectiva, tienden a estar en tensión, ¿sabes? Por una parte el amor y por otra parte el juicio. Sin embargo, en el plan eterno de Dios esa tensión no existe. Dios cumple lo que Él ha previsto, independiente de ti y de mí. Y en ese sentido, por supuesto, en su previsión, Dios conoce lo que va a pasar contigo y lo que va a pasar conmigo. Y así como lo vamos a ver hoy, aunque Él se duela por las situaciones que tú y yo estamos viviendo producto de nuestras decisiones, eso no significa que Él va a modificar el plan eterno que Él tiene. En la lección de hoy veremos cómo Dios puso a Hazael como rey de Aram, cumpliendo lo dicho a Elías en Primera de Reyes capítulo 19, verso 15. También consideraremos que el juicio divino a Israel sería aplicado en parte a través de este incipiente rey, a pesar del sufrimiento que esto le causó a Dios. Que el estudio de hoy nos abra una nueva perspectiva acerca de la soberanía de Dios y cómo Él utiliza todas las circunstancias, absolutamente cada una de las situaciones y a cualquier persona para cumplir lo que Él mismo ha estipulado. Vamos a dividir el pasaje de hoy en tres secciones. La primera la vamos a dividir desde el verso 7 al verso 10, la segunda del verso 11 al verso 13 y la tercera del verso 14 al 15. Vamos a considerar esta primera sección y luego vamos a ir haciendo algunas observaciones a medida que vamos avanzando en el texto. Vamos a leer entonces la primera parte de este pasaje. Luego Eliseo fue a Damasco, la capital de Aram, donde el rey Ben-Hadad estaba enfermo. Cuando alguien le informó al rey que el hombre de Dios había llegado, el rey le dijo a Hazael: llévale un regalo al hombre de Dios. Luego dile que le pregunte al Señor: ¿voy a recuperarme de esta enfermedad? Entonces Hazael cargó 40 camellos con los mejores productos de Damasco para regalarle a Eliseo. Fue a verlo y le dijo: tu siervo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a preguntarte: ¿voy a recuperarme de esta enfermedad? Eliseo contestó: ve y dile, ciertamente te recuperarás, pero la verdad es que el Señor me ha mostrado que morirá. Esta sección comienza con: luego Eliseo fue a Damasco.
Lo último que se nos menciona de Eliseo es cuando él estaba en su casa y llegó un mensajero del rey de Israel para matarlo. Recuerda, Israel estaba pasando por un tiempo de hambre muy severo y en ese tiempo de hambre el rey decide enviar a un mensajero para quitarle la vida a Eliseo. Entonces Eliseo está en su casa con algunas otras personas y advierte de esto que va a pasar. Luego el rey de Israel llega también a este lugar y ya sabes lo que sucedió, ya pasamos por ahí en lecciones anteriores. Luego de esto es que se nos menciona este pasaje. Eliseo fue a Damasco. La ida de Eliseo a Damasco representa un paso muy valiente por parte de este profeta. ¿Por qué? Si recuerdas los eventos que hemos venido observando, justo previo a este pasaje que estamos leyendo, está, por ejemplo, la historia de la mujer sunamita que regresa a su casa, ¿no? Pero eso es posterior al cese de la hambruna. Y esa hambruna se dio por el sitio que los arameos, Ben-Hadad, tenía hacia o sobre Israel. Entonces, este sitio terminó porque las tropas arameas sintieron de manera milagrosa que un ejército muy grande venía hacia ellos, tuvieron miedo, dejaron el campamento y en ese campamento ya sabes lo que pasó. Llegaron algunos leprosos, observaron que el campamento estaba vacío y comieron, se saciaron, fueron a dar la noticia a Israel. Entonces, esto representó una derrota enorme para Ben-Hadad, el rey de Aram, cuando él luego se entera de que en realidad no había ningún ejército que marchaba en contra de ellos, a lo cual él tuvo que, por supuesto, atribuir que la derrota que habían tenido no había sido a manos de los israelitas, sino que más bien a manos del Dios de los israelitas. Pero antes de eso, vemos también a Ben-Hadad atacando o queriendo atacar a distintos lugares de Israel y Dios cada uno de estos intentos de ataque los impedía al revelarle al rey de Israel a través de Eliseo en dónde se iban a dar estos ataques. Cuando el rey Ben-Hadad se entera de que es Eliseo quien le está indicando al rey de Israel en dónde van a ocurrir estos ataques, manda un ejército para apresarlo y llevarlo a Aram y por supuesto matarlo. Y si recuerdas, esa historia termina en que el ejército arameo queda a merced del ejército israelita, queda dentro de las puertas de Samaria y los atienden muy bien, los despachan a su casa y eso representó una derrota moral enorme para Ben-Hadad. Y eso es por citar los últimos dos eventos que hemos venido considerando en el libro de Reyes. Entonces, observa esta situación. Por una parte, hay derrotas sistemáticas sobre los arameos. Por supuesto, estas derrotas no tienen nada que ver con el ejército de Israel, tienen que ver directamente con Dios y con su voluntad. Entonces, se vienen dando estas situaciones. El ánimo de los arameos no está muy bien. ¿Cómo estaría tu ánimo tras dos derrotas como estas que acabamos de mencionar? Entonces, luego de que termina el sitio de los arameos sobre los israelitas, Eliseo va a Damasco. Por lo tanto, representa un paso muy, muy valiente de este profeta. Como te digo, Ben-Hadad entendió que la huida del ejército se debió a Dios y no a los israelitas. Y también, aparte de esto, Ben-Hadad y los arameos ya consideraban a Eliseo también como un hombre importante, como un hombre de Dios. De hecho, el primer verso de nuestro pasaje de hoy nos deja ver eso, el primer y el segundo verso. Eliseo va a Damasco, donde el rey Ben-Hadad había enfermado, y cuando el rey se entera de que Eliseo está en Damasco, envía a Hazael a preguntarle si se va a recuperar o no de la enfermedad. Esto significa que, como te digo, Eliseo ya era reconocido como un hombre importante, como un hombre de Dios.
O visto desde otra perspectiva, Dios ya era un Dios reconocido también por los arameos. Eso nos hace recordar las palabras de Salomón en Primera de Reyes capítulo 8 verso 42. Los pueblos conocerán tu gran nombre, tu mano fuerte y brazo exaltado. Esa grandeza del Señor ya era conocida por los pueblos de alrededor. Y los arameos no son ajenos a eso. Recuerda que había pasado también un evento importante para los arameos que fue la sanidad de Naamán. Por lo tanto, ya hay elementos que van tejiendo nuestra historia, van tejiendo la historia de Israel y en paralelo la historia de los pueblos a su alrededor, hoy particularmente la de los arameos. Cuando estaba estudiando este pasaje, empecé a buscar material extra bíblico y me encontré con el libro de Flavio Josefo, que fue un historiador judío romano. Él escribió lo que denominó Antigüedades Judías, y en el episodio en donde Flavio Josefo, este historiador, describe lo que sucede, él menciona a Hazael, hace mención a él y lo menciona de la siguiente forma: era el más fiel de los servidores de Ben-Hadad. Esto no es relato bíblico, esto no es canónico, no podemos considerarlo palabra de Dios. Sin embargo, nos ayuda a ampliar un poco nuestra perspectiva. Es decir, Hazael estaba muy cerca del rey Ben-Hadad y por eso lo envía a hablar con Eliseo, y no lo envía solo, sino que lo envía con toda una comitiva de camellos y regalos. Por lo tanto, él no iba solo, iba con mucha gente. Y como habrás de recordar, un episodio así pasó también con Naamán. Cuando Naamán fue a ver a Eliseo por su lepra, también llegó con muchos regalos. Por lo tanto, esto no es algo nuevo, esto era bastante común. Pero observa lo que está sucediendo. Por una parte, Dios ya es conocido por los arameos. Por otra parte, los arameos, el rey está ahora buscando respuesta en Eliseo, pero finalmente en Dios acerca de su propia enfermedad. Envía a Hazael, quien le pregunta a Eliseo si el rey sanará o no, y la respuesta de Eliseo es: ve y dile, ciertamente te recuperarás, pero la verdad es que el Señor me ha mostrado que morirá. El plan del Señor está revelándose. Esta voluntad secreta de Dios está comenzando a revelarse. Luego, en los versos 11 y 13, nuestro pasaje continúa y dice así: Eliseo se quedó mirando a Hazael tan fijamente que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se puso a llorar. ¿Qué pasa, mi señor?, le preguntó Hazael. Yo sé las cosas terribles que tú le harás al pueblo de Israel, contestó Eliseo. Quemarás sus ciudades fortificadas, matarás a sus muchachos a filo de espada, estrellarás a sus niños contra el suelo y abrirás el vientre a sus mujeres embarazadas. Entonces Hazael le dijo: ¿cómo podría un don nadie como yo hacer cosas tan grandes como esas? Eliseo le contestó: el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Puedes observar la historia. Ben-Hadad envía a Hazael, su siervo, a preguntarle a Eliseo cuál iba a ser su futuro, si sanaría o no. Eliseo se entrevista con Hazael y le responde: dile que ciertamente vivirá, pero la verdad es que Dios me ha mostrado que morirá. Y luego ocurre esto: Eliseo queda viendo fijamente a Hazael, tanto que lo pone incómodo, y empieza a llorar. Y se da esto que acabamos de leer. ¿Por qué Hazael fue el siguiente rey de Siria? Para responder a esa pregunta tenemos que ir a Primera de Reyes 19, cuando Dios le dice a Elías que Hazael sería el siguiente rey de Siria, que lo unja como rey. En ese capítulo, en Primera de Reyes 19, Dios le revela 3 nombres a
a Elías. El primero es Hazael, que es la persona que estamos considerando hoy. El segundo es Jehú, el cual vamos a considerar en 2 semanas más, en 2 lecciones más. Y el tercero es Eliseo, de quien ya hemos venido observando y estudiando su ministerio. 3 nombres que representan el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Hazael hoy comienza su historia y lo vamos a seguir leyendo y vamos a seguir hablando acerca de él en las siguientes lecciones, considerando todo lo que hizo a el pueblo de Israel. En el verso 11 se menciona que Eliseo lloró luego de mirar fijamente a Jaziel. ¿Por qué lloró? La respuesta es por lo que él dice más adelante. Dios le reveló lo que Hazael como rey haría a Israel. ¿Cómo ocurrió esa revelación? No lo sabemos. No sabemos si fue una visión, no sabemos si Dios le habló. Simplemente sabemos que Dios le reveló lo que ocurriría. Y Eliseo, al saber todas estas cosas, comenzó a llorar. Las lágrimas de Eliseo tienen un significado importante. Si Eliseo es el profeta, representante de Dios aquí en la tierra, su llanto significa, por supuesto, el dolor que él sentía por las cosas que iban a acontecer a Israel. Como te digo, Eliseo es el profeta de Dios aquí en la tierra, su representante, por lo tanto su sufrimiento al saber los horrores que tendría que vivir Israel representan también el sufrimiento de Dios mismo hacia el sufrimiento que Israel padecería. Y esto no es nuevo, Ahí quisiera citar por lo menos dos pasajes que hacen referencia a eso. El primero está en Lamentaciones capítulo 2, verso 11. Jeremías es quien está hablando en este punto y él también es un profeta que lloró amargamente por lo que estaba sucediendo en Israel. Lamentaciones capítulo 2, verso 11 dice: lloré hasta que no tuve lágrimas. Mi corazón está destrozado, mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. El segundo pasaje es Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Este pasaje tal vez te resulte un poco más familiar. Es Jesús luego de la entrada triunfal de Jerusalén, cuando él observa a Jerusalén. Y se menciona que al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Dios se duele profundamente con nuestro dolor, y sobre todo cuando ese dolor es causado como resultado de nuestra propia desobediencia. Pero ese dolor que entristece profundamente a nuestro Señor no modifica el plan que Él ya preparó desde antes de la fundación del mundo. Su plan no se modifica. Podemos observar esto que es bastante interesante y es bastante profundo. Dios no es un Dios inclemente, Dios no es un Dios que no se compadezca de nosotros. Dios es un Dios que se duele con nuestro dolor. Así como Eliseo está llorando por las cosas que sabe que ocurrirán en Israel, Dios también se duele por las cosas que sabe que pasarán contigo y conmigo, con todo su pueblo. Y cuando esto es producto de la desobediencia hacia la palabra del Señor. En el verso 13, Hazael hace una pregunta: ¿cómo podría un don nadie como yo hacer cosas tan grandes como esas? Para Hazael, hacer todas las cosas que mencionó Eliseo
significaba traer honor para los arameos. Ponte los zapatos de Jaziel ahora. Ponte los zapatos de Jaziel. Él pertenece a una nación que está peleando contra Israel. Por lo tanto, vencerlos o destruirlos representa traer honor para él y también para todo su pueblo. Por lo tanto, esta pregunta debe considerarse desde esa perspectiva. ¿Cómo yo, que no tengo ningún tipo de poder, ningún tipo de autoridad, voy a poder hacer cosas tan grandes, tan inmensas como las que acabas de mencionar? Y luego, entonces, Eliseo le responde: el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. De aquí en adelante podemos ver varios momentos en donde la participación de Hazael es importante, es relevante. De aquí en adelante vamos a considerar algunos eventos en los que él participa, y por supuesto cuando lleguemos allá en su momento los vamos también a estudiar. Por ejemplo, Hazael hirió a Joram, rey de Israel, y con eso dio paso al levantamiento de Jehú, por supuesto por orden de Dios. Eso está en 2 de Reyes capítulo 8, verso 28. Trajo pérdida de territorio a Israel, desde el Jordán, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés. 2 de Reyes capítulo 10, versos 32 y 33. Otros pasajes son 2 de Reyes 12, 17 y 18, capítulo 13, verso 3 y verso 22. Peleó contra 2 reyes de Israel y contra 2 reyes de Judá. De Israel contra Jehú y Joacás, y de Judá contra Ocosías y Joás. Por lo tanto, la participación de este Jaziel va a ser importante en los siguientes capítulos de nuestro estudio de Segunda de Reyes. Vuelvo a lo que te comentaba al principio. Dios tiene un plan y en su providencia Él prepara y provee todas las cosas necesarias para que ese plan se cumpla. Te invito a considerar cómo se ha ido desarrollando la historia en Segunda de Reyes hasta ahora. Primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Dios fue muy claro en lo que comentó, en lo que pidió, en lo que demandó. Si me obedecen, vendrá bendición, pero si me desobedecen, entonces vendrá castigo. Entonces la historia se ha venido tejiendo a través de reyes de esta manera. Reyes que desobedecieron y que fueron castigados severamente. Otros reyes que intentaron buscar al Señor y que en medio de su búsqueda recibieron también bendición y prosperidad de parte de Dios. Sin embargo, la proporción de reyes malos respecto a los que intentaron buscar al Señor siempre muy desbalanceada. En todo el libro de Reyes encontramos una enorme cantidad de reyes que hicieron lo malo a los ojos del Señor y otros muy pocos que quisieron agradarlo. Creo que eso revela en términos muy específicos también nuestra tendencia natural, que es inclinarnos hacia el mal. Naturalmente nosotros nos inclinamos hacia el mal. En nuestra historia de Israel, Dios ha ido construyendo, Dios ha ido tejiendo su plan, revelándolo, pero paralelo ahora se está revelando también lo que está sucediendo con una nación vecina, con Aram. Ben-Hadad sería asesinado por uno de sus funcionarios, por Jaziel, quien tomaría el trono y castigaría a Israel. Por supuesto, tenemos que considerar esto como Dios usando a Jaziel para castigar a Israel por causa de su desobediencia. Luego, en nuestro pasaje, en los versos 14 y 15, tenemos el cumplimiento de la profecía. Vamos a leerlo. Cuando Hazael se despidió de Eliseo y regresó, el rey le preguntó: ¿qué te dijo Eliseo? Me dijo que es seguro que te recuperarás, contestó Hazael. Ahora bien, al día siguiente, Hazael agarró una manta, la empapó en agua y la puso al rey sobre la cara hasta que murió. Entonces Hazael pasó a ser el siguiente rey de Aram. Aquí tenemos el cumplimiento de la profecía. Hazael asesina a Ben-Hadad y toma su lugar. ¿Cómo puede suceder esto? Creo que hay muchos elementos que podemos
podemos considerar como suposiciones de por qué esto se dio y cómo es que Ben-Hadad ahora toma el trono. Es un funcionario que está traicionando a su rey. Pero como comentábamos hace un rato, la reputación de Ben-Hadad no se ha visto muy favorecida porque los intentos de guerra contra Israel han fracasado. Entonces tenemos fracasos sistemáticos que se están acumulando. Creo de manera muy particular y como una suposición que esto fue preparando el camino para que ante esta traición de Hazael, los arameos decidieran que Hazael podía seguir siendo rey de Aram. Eso por una parte, ¿no? Por otro lado, creo que siempre podemos preguntarnos, ¿habría pasado esto si Eliseo no le hubiera dicho nada a Hazael? ¿Hazael se habría atrevido a atentar contra su rey? Dios usa los medios que Él estima convenientes. Dios usa las cosas que Él quiere y desea para que su plan se cumpla. Hace un rato te platicaba de antigüedades judías de Josefo. Quisiera leerte el extracto de este libro que se encuentra en el tomo 2, las páginas 168 y 169, para tener una perspectiva de un historiador. Lo que voy a leer ahorita no es palabra de Dios, es un historiador judío romano llamado Josefo, que desde su perspectiva él anotó los hechos que fue investigando. Dice así: pero Hadad, haciendo referencia a Ben-Hadad, rey de los sirios, al llegar incólume a Damasco y comprender que Dios a él y a su ejército les había infundido terror y perturbación, y que no había intervenido en ello el enemigo, se afligió sobremanera de tener en su contra a Dios y cayó enfermo. A lo que se está refiriendo aquí Josefo es al regreso de los arameos a Damasco cuando terminó el sitio sobre Jerusalén, cuando escucharon este ejército que venía hacia ellos, pero que en realidad no estaba presente. Era Dios quien milagrosamente obró para sacar de ahí a los arameos. Entonces, según Josefo, cuando regresó, debido a que este rey Ben-Hadad entendió que tenía a Dios en su contra, cayó enfermo. Esta es la perspectiva de Josefo. Por el mismo tiempo, el profeta Eliseo se trasladó a Damasco. Habiéndolo sabido, Ben-Hadad envió a Hazael, el más fiel de sus servidores, con varios regalos para que lo visitara y le dio orden de preguntarle si saldría de su enfermedad. Hazael, con 40 camellos que llevaban de los mejores y más preciosos regalos suministrados por el rey, se presentó ante Eliseo, a quien saludó amablemente, y le dijo que lo enviaba al rey Hadad para saber si sanaría de su enfermedad. El profeta ordenó a Hazael que no anunciara nada malo al rey, pero le comunicó confidencialmente que iba a morir. El servidor real se dolió después de que oyó estas nuevas y Eliseo lloró con muchas lágrimas, previendo los males que sufriría el pueblo después de la muerte de Hadad. Hazael le preguntó cuál era el motivo de su perturbación. Lloro, dijo, por los males que han de venir al pueblo de Israel por causa tuya, pues tú matarás a los mejores de ellos, incendiarás las ciudades más fortificadas, harás padecer a los niños estrellándolos contra las piedras y reventarás a las mujeres grávidas. Entonces Hazael preguntó: ¿qué fuerza poderosa me permitirá hacer todas estas cosas? Contestó que Dios le había revelado que sería rey de los sirios. Hazael, una vez en presencia de Hadad, le dio las buenas noticias sobre la enfermedad, pero al día siguiente con un lazo húmedo lo mató estrangulándolo. Le sucedió en el trono, hombre activo que se conquistó la simpatía de los sirios y del pueblo de Damasco, que todavía los adora a él y a Hadad como a dioses, a causa de los beneficios y la construcción de templos con que fue adornada la ciudad de los damasenos. Por otro lado, Joram, rey de los israelitas, informado de la muerte de Hadad, quedó aliviado del pavor y miedo que le inspiraba y contento de haber obtenido la paz. Este es el relato de Flavio Josefo, desde su perspectiva
histórica sobre estos eventos que estamos observando aquí en las Escrituras, en nuestro pasaje de Segunda de Reyes. Entonces, las cosas que están sucediendo aquí es el plan de Dios revelándose, es Dios proveyendo todas las cosas para que Israel comience o más bien continúe y se intensifique el castigo de parte de Dios por su desobediencia. En este momento, quien aparece en escena es Hazael, de quien ya habíamos escuchado en Primera de Reyes con Elías. En nuestro contexto, recuerda, a lo largo de todo el libro de Reyes, se nos deja muy en claro que la obediencia trae bendición, la obediencia a la palabra de Dios trae bendición, y que la desobediencia trae juicio y condenación. Por lo tanto, acá tenemos el cumplimiento de la voluntad de Dios desde esta perspectiva. El pueblo de Israel ha desobedecido de manera sistemática, por lo tanto Dios está levantando a un nuevo rey pagano para que haga guerra contra Israel y traiga sufrimiento a su pueblo. Dios, por supuesto, nos disciplina cuando desobedecemos, y esa disciplina no deberíamos verla como un acto malévolo de parte de Dios, sino más bien como un acto de amor que tiene el fin de atraernos hacia Él nuevamente, de reconocer que hemos fallado, de reconocer que nos hemos equivocado, que hemos decidido mal, que hemos desobedecido, humillarnos a los pies del Señor y pedir perdón. Por otro lado, Dios no toma por inocente al culpable. Una parte importante del carácter de Dios es su justicia también, así como su amor. Su justicia es parte muy importante de su carácter. Tanto así que Dios no toma por inocente al culpable. Dios castiga a su pueblo, lo podemos observar en el relato. Y a pesar de su dolor, Dios no cambia su plan. Si pensamos en nosotros el día de hoy, nosotros merecíamos la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. En la justicia de Dios, en su justicia, Dios demandaba nuestra muerte. Sin embargo, en su providencia divina, Él provee lo necesario para que tú y yo no tengamos que morir, sino que podamos tener vida eterna. ¿Y cuál es esa provisión de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Dios provee a Jesús encarnado para que luego de vivir una vida en obediencia perfecta, llegue a la muerte de cruz y lleve sobre Él nuestros pecados para que resucite. Juan el Bautista, cuando se refiere a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, en Cristo ahora ya no somos esclavos del pecado, hemos sido vivificados, somos justificados y aparte somos santificados en Cristo. Cristo es la provisión suprema de Dios en este plan. Por otro lado, respecto a la providencia de Dios y a esta voluntad secreta que está a través de toda esta providencia divina, Juan Calvino dijo: donde Dios cierre su boca santa, desistiré de la indagación. En otras palabras, lo que no ha sido revelado no será tema de discusión para mí, porque es imposible que llegue a entenderlo, porque Dios simplemente no ha dicho nada respecto de eso. Donde Dios cierre su boca santa, desistiré de la indagación. Y la providencia incluye provisión. La doctrina de la providencia incluye provisión. Esta provisión es similar a lo que Dios pide del hombre en la vida familiar. El hombre debe proveer, es decir, debe anticiparse las necesidades de su familia el día de mañana. Dios también se anticipa a nuestras necesidades a través del plan perfecto que Él diseñó y que trazó desde antes de la fundación del mundo. Él es también sustento, es sustento de la creación, no solamente de nuestro planeta, de la naturaleza, sino que de nosotros. Nosotros dependemos de Dios en nuestro origen, pero también nuestra existencia depende de Él momento a momento. De hecho, las mismas leyes de la naturaleza reflejan cómo Dios sostiene a su creación. También tiene un aspecto que se denomina concurrencia. ¿Qué es esto?
todo lo que sucede, incluso mi pecado, es voluntad de Dios. Podríamos preguntarnos, ¿Dios creó el pecado? La respuesta es un rotundo no. Dios no creó al pecado, Dios no es el autor, pero incluso nuestro pecado obra bajo la soberanía de Dios. Recuerda a José y sus hermanos. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Dios obra su voluntad incluso a través de nuestras decisiones correctas o incorrectas. Y Dios está sobre todas las cosas y Él es la última fuente de nuestro consuelo. La doctrina de la provisión divina es esperanza para ti y para mí, pero al mismo tiempo es mirar hacia adelante en cuanto a que Dios tiene todo bajo control. Dios ha provisto absolutamente todo y el plan de Dios se va a cumplir independiente de ti e independiente de mí. Pero por otro lado, en su providencia divina, Dios nos ha dado también su revelación, en la cual tú y yo podemos aprender qué es lo que Dios pide y demanda de nosotros. Y a través de historias como esta, podemos saber que Dios es un Dios que se duele con nuestro sufrimiento, pero que su justicia no inhabilita, que su dolor no inhabilita su justicia. Podemos también entender eso. A pesar del dolor fuerte que Dios siente con nuestro sufrimiento, su justicia sigue siendo importante y su plan se va a cumplir. Espero que esta lección nos lleve a considerar esta nueva perspectiva y a entregar a Dios nuestras cargas y también a acercarnos a Él en obediencia. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima lección. Gracias por habernos acompañado, que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.